Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de su noticiero Promar. En este último segmento nosotros vamos a conversar en esta oportunidad con Luigi Picella, el vicepresidente de Conindustria, que le damos la bienvenida a Promar Televisión nuevamente y a Barquisimeto en medio de lo que fue este encuentro gremial de Fedecámaras 2022. Bueno, hablar de un resumen, ¿no?, de lo que fue la jornada del día de hoy, productiva de por sí, ¿no?, por haber también reunido a diferentes gremios, como se había especificado, se unió a la industria, el turismo, el comercio y por supuesto Fedecámaras, que fue el eje central para esta reunión acá en Barquisimeto. Bienvenido. Tal cual como lo has dicho, muchísimas gracias por el contacto, por recibirnos acá en este estado y en la capital. Sí, efectivamente comenzamos, de hace ya unos días en otro estado, Falcón específicamente, y ahora nos toca en Lara. En principio la jornada es sumamente productiva porque lo que hacemos con estas mesas técnicas es recoger toda la información de la problemática del Estado en particular, pero adicionalmente del Estado como tal, de todos los sectores que hacen vida económica acá en el mismo. Esto nosotros no lo llevamos, pero antes de esto intercambiamos varias relaciones y lo que hacemos desde Conindustria es tratar de influir en generar políticas públicas que favorezcan un entorno para la producción, en el caso nuestro, industrial, y que pueda hacerse vida de una manera más normal. Generar empleos, que es súper importante, y también todo lo que conlleva la gran problemática que tenemos actualmente en el Estado. Justamente vamos a ese punto, porque como también he hablado con el resto de los representantes, el año 2021 superó al año 2020 de forma muy sencilla, por lo que fue ese paso de la pandemia durante todo el año 2020. Pasamos ahora al año 2022, en donde se busca generar esas expectativas de crecimiento o de buscar generar empleo para el país. Entendiendo lo que fue el año 2021, cómo se reflejó o cómo fue para la industria del año 2021, que sabemos que aunque no fue el mejor de los años, hubo cierto avance en el país a nivel económico. Tal cual como lo describiste, era sencillo, entre comillas, superar al 2020 porque mucha de la economía se detuvo. Incluso muchos de nuestros sectores no operaron por no ser prioritarios. Sí hubo un leve crecimiento experimentado tanto en la producción como en las ventas. No obstante, a pesar de ello, déjame decirte que si lo comparamos con la pequeña industria, un 24% de ella manifestó no haber producido. Pero también hay estados que están más deprimidos que otros, tal como el caso de Bolívar, porque su economía gira en torno a actividades específicas como el acero, el aluminio y también el petróleo. En el caso del Zulia es la segundo estado un poco más deprimido, por cuanto un 50% de ella gira en torno al petróleo, que ha estado casi detenido, la parte agropecuaria por lo menos ha subsistido. Entonces, ahora bien, ¿qué produjo en ese 2021, aparte de compararnos con el 2020 que estábamos detenidos? Bueno, en primer lugar, regresaron lo que fueron las remesas, eso ayudó mucho al poder adquisitivo. Después hubo una dolarización transaccional que facilitó las operaciones, pero nosotros desde la industria, de la empresa, del comercio, transferimos y trasladamos esa dolarización a los salarios. El trabajador ahora también está recibiendo una remuneración acorde a esa tasa cambiaria o en dólares. También es bueno que se entienda de que nosotros logramos incrementar la remuneración de nuestros trabajadores un 60% ese año 2021 y logramos un promedio a nivel operativo de $125. Ahora bien, ¿qué queremos para el 2022? Que ese leve crecimiento sea permanente en el tiempo y que sea sostenible, pero que sea mucho mayor. Este mucho mayor va a depender, ese es un sí condicionado, si el Estado aplica los correctivos a políticas económicas erradas que se vienen aplicando. Una de ellas es la protección que existe a las importaciones. No pagan arancel todavía, ese decreto se viene prorrogando, no pagan IVA, no pagan aranceles, y nosotros sí hacemos todo eso. Lo peor del caso es que a nosotros sí tenemos una voracidad fiscal, lo cual va en contrasentido con lo que ocurre con los productos importados. Este es uno de los factores que tiene que corregirse. Adicionalmente a la voracidad fiscal, el alto costo que están generando, y eso evidentemente va a generar muchísima inflación y poco empleo, es lo de los servicios públicos. Ellos se están tratando de cobrar de una manera lineal. En el caso del aseo por metro cuadrado, pero lo que tú me preguntaste, ¿cómo me vas a cobrar por metro cuadrado si estoy utilizando un 23% de la capacidad instalada? O en el caso de la pequeña industria, si está detenida. Eso tiene que corregirse y corregirse otros problemas como el financiamiento y otras cuestiones.
Fíjese que hablando de ese tema de los servicios, la industria también se ha dado a la tarea de buscar soluciones en medio de los problemas o las vicisitudes que se han presentado. El tema eléctrico se solucionó con plantas o se intenta solucionar con plantas en la mayoría de las industrias. El tema del combustible, a pesar de que no sea el resultado o la solución que todos esperan, buscan el combustible de la forma que sea. El gasoil ha sido uno de los más afectados. En el tema de la basura, quizás sea el más complicado, pero es donde se está generando mayor desperdicio, por decirlo así, del dinero. Se están aprovechando de este servicio al no tener alguna solución. ¿Cómo manejar ese tema para el año 2022? Sobre todo entendiendo lo que ha sido esa economía recortada al momento de generar el gasto, pero que ha habido cierto respiro para la industria. No de forma como se espera, evidentemente, pero ¿cómo manejarlo para el año 2022? Te cuento. Y todos tenemos que entender que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. El tema de la basura, al igual que el tema eléctrico, lo que nosotros estamos pidiendo no es que no se cobre y que no se cobre justo valor por ello. Lo que no se puede hacer, como te dije, es que empresas detenidas paguen por metro cuadrado igual que como la que está trabajando. Ahí tenemos que intervenir con los organismos regionales, en el caso de la alcaldía, y sentarnos porque de nosotros depende de que haya mayor producción y productividad. Yo entiendo la gran voracidad que existe y que todos traten de recaudar un poco más de lo que tienen que recaudar para equilibrar las cuentas de ingresos y gastos, pero es que eso se va a dar solo con producción, con productividad y con actividad económica. Entonces hacemos un llamado de Econindustria a que nos sentemos a discutir, que pongamos nuestro mayor esfuerzo y que en la conversación, en hallarle la solución a los problemas está, no en las confrontaciones. Y nosotros pensamos de que, como te dije anteriormente, vamos a ponerle justo valor a lo que haya que ponerle en cuanto a los servicios, pero respetando. Tampoco puede ser que haya una voracidad fiscal también trasladada a todo esto de los servicios. Es allí donde vamos y hay que hacer un gran esfuerzo, no solo a nivel regional, sino con el Ejecutivo. Lo que nos hemos dado cuenta en mucho de esto y es lo que queremos pasar es de los dichos a los hechos, porque hasta ahora todas las conversaciones que hemos tenido han sido muy productivas, ¿sabes? En el sentido de que no tenemos diferencia, pero no hemos pasado al otro nivel. Queremos que pase a ese nivel por el bienestar ¿de quién? Del ciudadano, de que se recupere los trabajos, que se recupere el poder adquisitivo y que haya producción. Sin esto no va a haber producción. Fíjate el contrasentido que hablamos de los impuestos y todo lo que se pierde por importar. Cuando tú importas, todo el valor agregado que hay en toda la producción, con todos los sectores que intervienen, se pierde. La alcaldía no recibe ingresos por ello, tampoco a nivel central se recibe, pero los exoneras, los protege. Eso tiene que cambiar, para allá es donde vamos, y la gente que nos ve sabe que la industria y todas las empresas han hecho un gran esfuerzo. En primer lugar, dolarizar lo que son las remuneraciones y en segundo lugar, elevarlas. No estamos de acuerdo con estos $125 que te dije, tenemos que llevar mucho más que ello, pero se hace produciendo en nuestro país, por venezolanos y para venezolanos. Poniendo puntos específicos, dolarizaciones, el tema de los créditos bancarios, que es necesario recuperarlos, el tema, por supuesto, de la recuperación de los servicios básicos han sido puntos claves para la industria, ¿no?, venezolana. Quisiera hablar del tema pandemia y específicamente de un hipotético regreso del esquema 7+7. No se ha confirmado, pero el gobierno nacional sigue insistiendo en que está sobre la mesa la posibilidad de que pueda volver o no. A la industria, ¿cómo le afectaría? En primer lugar, fíjate que nosotros antes de la pandemia veníamos con un virus, que era el económico, producto de políticas erradas. No vino el vino y esto continuó. ¿Qué sucede? El mundo se detuvo, entre comillas, ¿no? Pero muy corto plazo. Ellos no pararon la actividad económica o trataron de ver qué se hacía. En nuestro caso, paramos durante 4 meses, a veces consecutivos, con las empresas que no estaban priorizadas, pero después se quedó ese esquema del 7+7. ¿Qué pasa con este esquema del 7+7? Demostró que eso nunca contuvo los contagios. Aquí se contaminaba más la gente en la semana radical y no en la semana de flexibilización. ¿Por qué? Pues la gente salía igual a la calle. Ahí no estaba el foco de contagio. Eso lo que hacía era detener la economía. ¿Qué es lo que nosotros siempre propusimos y que se logró? Es que no cesase la actividad económica, eso sí, con los esquemas de bioseguridad, mantenerlos y reforzarlos,
y con la vacunación general. En cuanto a la vacunación, nosotros debemos decir responsablemente que se ha logrado vacunar a un porcentaje muy alto de la población. En el caso del sector industrial y todo lo que hemos medido, más del 90 y tanto % de nuestros trabajadores y su entorno familiar está vacunado. Entonces, hacemos un exhorto de seguir con las medidas de bioseguridad. Es lógico de que cada vez que haya alguna flexibilización, y en este caso específico con la nueva cepa del Omicron han aumentado los casos, pero tenemos que combatir ambos. Nosotros no podemos frenar a un estado en donde no tengas vuelos, una semana trabaja y la otra semana no hay turismo, por decirte algo, o una semana apagamos el switch de la industria y la otra lo encendemos. Y nosotros hemos demostrado que en la industria nunca hubo contagio, ni en el comercio. Las medidas de bioseguridad ahí se cumplían estrictamente. Adicionalmente a ello dotábamos no solo de lavado de manos, distanciamiento, sino de mascarilla y todos los protocolos de seguridad. Tenemos que seguir atacando, no es la palabra atacar, pero sí defendernos de ambos virus que nosotros tenemos, el del COVID y también el virus económico. Entonces, hacemos un llamado que esto no regrese, evidentemente respetando las medidas de bioseguridad y también complementándolas con campañas para que esto no se haga. Los contagios a veces se dan cuando nosotros bajamos la guardia en relaciones personales o en grupos familiares o en una reunión, o también en ciertos sitios donde tú lo puedes ver de que no lo hay, a veces en el transporte público o en los mercados populares. Ni en la industria ni en el comercio está lo que es el foco de contagio. Yo quisiera que ya para finalizar, señor Luigi, usted también tenga la oportunidad de darle ese mensaje a la población, porque como empresario, como en estos momentos representante de la industria venezolana, están buscando hacer país, en medio de las vicisitudes, manteniendo la esperanza, manteniendo la confianza, pero queriendo que Venezuela, como usted lo había dicho bien temprano, Venezuela es el mejor país del mundo, y de eso podemos estar seguros, pero no se ha visto en los hechos. Envíele ese mensaje a toda la familia barquisimetana. Sí, como mensaje para todo este estado y todas estas bellas personas que nos ven aquí. Yo tuve la oportunidad de hacer vida hace muchos años, 6 meses, viví acá cuando era auditor, hace ya un poco más de 30 años, fue mi primer trabajo. Déjeme decirle que nosotros, a pesar de todo lo que venimos conversando acá, a pesar de no tener servicio, a pesar de la voracidad fiscal, a pesar de la protección, a pesar de la sobrevaluación de la moneda que va en detrimento de la producción nacional, nuestros productos están en todos los anaqueles. A pesar de todo ello, la remuneración nuestra, no estamos de acuerdo a ello, pero dista mucho de lo que se hace a nivel público. Y entonces hemos demostrado que los productos que hacemos nosotros con mucho orgullo, hechos con manos venezolanas y para venezolanos, compiten con el resto del mundo, a pesar de todos los problemas. Y no tenemos miedo de competir con el resto del mundo. Y nosotros vamos a salir adelante, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque tenemos el principal activo, es nuestra gente. Y eso lo hemos mantenido. Y lo vamos a seguir manteniendo. Muchísimas gracias, señor Luigi, por esta entrevista. Y bueno, con esto nosotros, por cierto, cerramos con esta emisión estelar de su noticiero Promar. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco de la visión empresarial de nuestro país y sobre todo ese mensaje de esperanza, de positivismo, de mantener confianza en que Venezuela puede salir adelante, pero también necesitamos de ustedes para poder lograr ese mensaje final. Nosotros finalizamos con esta emisión estelar. Quien tuvo el placer de acompañarlos, Carlos Sardazaer. Sigan con más de la programación de Promar Televisión.